Vamos a continuar explicando. Buen día. Buen día. Vamos a seguir explicando el módulo 8. Habíamos estado viendo el tema de los llamados derechos colectivos o derechos de incidencia colectiva. Comenzamos analizando el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que habla del medio ambiente sano. Definimos lo que la Constitución desarrolla inicialmente como desarrollo sustentable, en la medida en que habla del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano de las presentes y de las futuras generaciones. Y por otro lado analizamos los efectos del daño ambiental que para la Constitución radican centralmente en el tema de la reparación del daño ambiental provocado, aunque en los casos contenciosos y en el caso Mendoza, Beatriz y otros, que se refiere a la cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte marcó que el primer objetivo de protección es el cese de la contaminación en curso y luego el proceso reparatorio. Eh, el segundo párrafo del artículo 41 establece una serie de obligaciones a cargo del Estado, pero además permite precisar la definición de lo que consideramos un medio ambiente sano y los contenidos que ese medio ambiente sano posee. En primer lugar, establece eh, la necesidad de protección de ese derecho a la utilización racional de los recursos naturales, es decir, que el medio ambiente sano incluye no solamente que el medio sea sano, equilibrado y apto para el desarrollo, sino que también representa la utilización racional de los recursos naturales. La utilización no racional de esos recursos generalmente provoca o genera consecuencias, no solamente medioambientales, sino también económicas. En el caso particular de Mar del Plata, sabemos perfectamente de que la pesca de la merluza, por ejemplo, es una pesca que está regulada en la medida en que su captura a gran escala lo que ha representado es el agotamiento del recurso si es que no se adoptan determinadas medidas que impiden su pesca dentro del periodo de reproducción. Y por lo tanto se fija una zona de calado en el cual esa pesca se puede llevar adelante, es decir, las consecuencias de la explotación irracional. Por ejemplo, esto sobre todo se vivió a partir de la década de los 70 en adelante en la zona del mar argentino, a través de los llamados barcos factoría, que utilizaban mecanismos de pesca indiscriminado, por el cual pescaban, digamos, todo tipo de especies y luego solamente procesaban algunas de ellas y las demás las arrojaban al mar, con lo cual procedían a la destrucción de ese recurso natural, aún sin utilización industrial. Entonces, todos esos factores, bueno, también incluyen, es decir, el uso, la utilización equilibrada de los recursos. La utilización equilibrada de los recursos justamente es lo que está conteniendo también este derecho. El segundo contenido es el de la preservación del patrimonio natural y cultural, es decir, patrimonio cultural y patrimonio natural. Entonces, cultural, ¿qué significa patrimonio cultural? Bueno, el patrimonio cultural es de alguna manera la preservación del patrimonio histórico, en una medida, por ejemplo, es mucho más que eso,
pero desde el punto de vista, por ejemplo, edilicio, el patrimonio cultural está representado con la preservación de las construcciones de otra época o de otro momento. Y a su vez, por ejemplo, esa preservación, cosa que pasa en muchos países de Europa, por ejemplo, que uno puede recorrer villas o pueblos eh, de la época medieval o posterior que se han preservado en sus características, y muchas aún grandes ciudades mantienen una parte, digamos, de lo que se conoce como ciudad vieja o ciudad histórica, que era la inicial ciudad amurallada, que se, que se mantiene y se preserva con sus características originales. Y eso, por supuesto, que también genera otro tipo de recursos, en este caso recursos turísticos. Pero esto lo podíamos, recursos culturales pueden ser muy variados, como desde la preservación de la historia cinematográfica de la Argentina, por ejemplo, y mantener viva, digamos, esa memoria artística, bueno, es una forma de preservación cultural. Pero a su vez también la preservación natural, es decir, los recursos naturales, que por ejemplo, en nuestro caso particular, por ejemplo, se trata del mar costero. La contaminación de las aguas, por ejemplo, es un factor que afecta al patrimonio natural, en el caso particular de Mar del Plata, que a su vez tiene en las playas uno de los recursos económicos más importantes de la ciudad. Entonces imagínense ustedes, si no hay una adecuada preservación natural de ese recurso, podemos llegar a la situación que se ha llegado en otros países del mundo, o que se ha llegado, por ejemplo, en las zonas, en la zona de la capital y del Gran Buenos Aires, en la Argentina, donde las aguas tienen un grado de contaminación tal que resulta imposible bañarse en ellas. Entonces, esto también tiene no solamente una importancia medioambiental, sino también una repercusión económica efectiva, es decir, protección del patrimonio cultural y natural. La diversidad biológica. Esta diversidad biológica, la protección de la diversidad biológica tiene que ver con lo que ya expliqué al hablar de medio ambiente equilibrado. Es decir, el equilibrio, uno de los factores fundamentales del equilibrio es la preservación de la diversidad biológica natural de un espacio. Bueno, esa diversidad biológica hace que deban respetarse las condiciones de vida natural de la flora, de la fauna, por ejemplo, en una región determinada. La intervención de la mano del hombre, muchas veces a través, digamos, de grandes obras, como son las represas hidroeléctricas, por ejemplo, o a través de la importación de determinadas especies en zonas en las cuales no existen condiciones de equilibrio, es decir, se desarrollan en forma constante, permanente, sin que exista una situación de equilibrio en la medida que no tienen un enemigo natural, por ejemplo, y como consecuencia de ello van desarrollando y copando una región, una zona, a partir de que han sido trasladados a ese lugar de una forma artificial, no natural. Por lo tanto, ese equilibrio es fundamental, y ese equilibrio se respeta, entre otros elementos, a partir del respeto de la diversidad. Y por último, el tema de la información y de educación ambiental, que es otro factor central, ¿no?, del medioambiental, que tiene esta educación, información en materia medioambiental es central desde la perspectiva de la prevención también ambiental, ¿no? Es decir, contar con información
información suficiente y un proceso de educación que evite a través de la vida cotidiana y de nuestras conductas cotidianas generar mecanismos de contaminación ambiental. Simplemente nosotros lo podemos ver muchas veces en las playas marplatenses, que cuando llegan las 7, 8 de la noche y la gente se retira, las arenas están cargadas, digamos, de basuras, de desechos, que son arrojados directamente sobre la arena, y esa basura y ese desecho, cuando la marea avanza, que lo hace todos los días, en un periodo de tiempo, termina arrastrando y llevándosela al mar, y por lo tanto facilitando su contaminación. Es decir, esas son conductas individuales, son conductas personales, muy importantes desde el punto de vista medioambiental, pero que se centran fundamentalmente en contar con la suficiente información y educación medioambiental. Entonces, el segundo párrafo precisa además los contenidos del derecho a un medio ambiente sustentable en el tiempo, ¿no? Que es lo que define principalmente el primer párrafo. El segundo párrafo precisa algunos de los contenidos particulares de este derecho. Y finalmente, el tercer párrafo hace referencia a la distribución de competencias. Es decir, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, es lo que se llama una atribución compartida entre la nación y las provincias. Y le corresponde a la nación el dictado de las leyes de base o las leyes de carácter general en materia medioambiental, y a las provincias el dictado de las leyes particulares y a la vez el ejercicio del control efectivo respecto a la preservación y protección medioambiental, que en general se lleva adelante a través de lo que se conoce como informe de impacto ambiental, que es uno de los requisitos o una de las atribuciones que se exigen, es decir, que tienen las provincias, pero que se exige a los fines de llevar adelante una obra. Es decir, determinar cuál va a ser su impacto ambiental. Y en la medida en que el impacto ambiental pueda resultar negativo, evidentemente esa obra no debe llevarse adelante. Hay que tener en cuenta que además el impacto ambiental no se puede evaluar exclusivamente desde el punto de vista individual, porque muchas veces una obra civil se asocia o se suma a otras ya existentes, y por lo tanto la saturación ambiental que puede generar exige no solamente el análisis de la obra individualmente, sino en el contexto en el cual dicha obra se lleva adelante. Por lo tanto, el impacto ambiental exige, digamos, un análisis más amplio, más global, respecto a las características ambientales del lugar y al impacto que una determinada obra puede generar, aún con relación a las ya existentes en esa misma zona o esa misma región. Simplemente para que ustedes tengan en cuenta cómo a veces cuando se llevan adelante obras civiles que no han hecho un análisis detallado del impacto ambiental que generan, ven que se hacen edificios, por ejemplo, edificios que luego no pueden acceder ni a los servicios de agua potable o cloacas o electricidad, justamente ¿por qué? Porque hay una saturación de esos servicios y por lo tanto la imposibilidad de acceder, cosa que hasta en Mar del Plata ha sucedido, edificios que aún construidos y habilitados no cuentan con ese servicio por una cuestión también de dificultad de acceso, porque no se ha hecho un estudio detallado, no solamente de las necesidades de ese edificio, sino el impacto que puede generar su construcción en el contexto
una situación para que ustedes tengan algo actual sobre esos aspectos ambientales. Por ejemplo, tienen que ver la ciudad autónoma de Buenos Aires con el tema de la venta de Costa Salguero. Es decir, Costa Salguero es un espacio público, tierras fiscales, y que generalmente son espacios abiertos, espacios verdes, espacios que permiten, digamos, la oxigenación ciudadana, y a pesar de eso, bueno, se terminan con la posibilidad de venderlos y de construir obras que van a afectar ese rol que hasta ese momento ha jugado. Y por lo tanto, la cuestión ambiental es uno de los aspectos que está en el debate. El impacto ambiental que determinadas obras pueden generar dentro de un contexto, por ejemplo, de afectación de espacios verdes o espacios de esparcimiento o de oxigenación ciudadana. Por último, el cuarto párrafo prohíbe el ingreso de material radiactivo o potencialmente peligroso, es decir, residuos o material potencialmente peligroso, ya sea desde el punto de vista de material radiactivo o peligroso, está prohibido su ingreso. En la práctica, si bien el dispositivo normativo es bastante claro, en la práctica se ha generado qué son residuos peligrosos. Y sobre todo, una cuestión que se ha discutido es los residuos peligrosos o radiactivos que son reutilizados industrialmente. Entonces, se ha discutido de que, si bien hay una prohibición a su ingreso, si hay una reutilización industrial de esos residuos, bueno, habría una excepción a la regla de prohibición. Y es un tema que está, digamos, en discusión y en debate. El segundo derecho de incidencia colectiva, que en este caso hablamos de derechos derechos subjetivos de incidencia colectiva, como ya expliqué en la clase anterior, es el tema de los derechos de los consumidores y usuarios. En este caso hablamos de derechos colectivos en la medida en que la afectación es colectiva, pero es también subjetiva e individual. Es decir, si un conjunto de personas va a cenar a un restaurante y a la vez en ese restaurante se le suministran alimentos de mala calidad, por supuesto que la salud individual de cada uno de los comensales se afecta, pero a la vez esa acción de suministrar alimentos en malas condiciones higiénicas o bromatológicas genera un efecto colectivo sobre el conjunto de personas, en el sentido de que la razón de ser de esa afectación es común. Y por lo tanto ahí hablamos de lo que se llaman derechos subjetivos colectivos, que ya expliqué, por ejemplo, en las relaciones de consumo o en las relaciones de uso, en el hecho de que, bueno, si yo subo un transporte público en malas condiciones, me afecta a mí personalmente como una parte del contrato de transporte, pero a la vez afecta al conjunto en forma común de quienes son transportados por ese medio. Las medidas de higiene, de seguridad, etcétera, terminan afectando a todos por igual. El artículo 42 genera lo que se llaman las relaciones de consumo. La relación de consumo y de usuarios, de uso, generalmente parte de una idea contractual, que era la idea contractual de desigualdad entre las partes. Ese concepto de desigualdad entre las partes, por supuesto, constituye una excepción a la regla civil y comercial de que un contrato, en última instancia, es un acuerdo entre partes
que negocian en condiciones de igualdad. La desigualdad contractual va a aparecer inicialmente con el origen de una rama del derecho, que es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo parte de la idea de que hay una parte, el trabajador, que está frente al empresario o dador del trabajo en una condición de inferioridad. Y es por eso que se establecen reglas que protegen ese derecho. Por ejemplo, en materia laboral, eh, si yo voy a rescindir una relación laboral y eventualmente cobrar una indemnización, esa situación tiene que hacerse con la intervención de un órgano administrativo, el Ministerio de Trabajo, o un órgano judicial, en su caso, que determine la razonabilidad de ese acuerdo y de esa indemnización que se desea pagar. Por lo tanto, no basta el acuerdo individual entre partes. Y en el marco de ese acuerdo individual entre partes, que sería la regla del derecho civil, en materia de derecho laboral, si yo termino percibiendo menos de lo que me corresponde, yo puedo demandar por la diferencia. En cambio, en materia civil, si yo he decidido recibir menos de lo que se me adeuda, en definitiva, lo no recibido queda cancelado. Es decir, yo no puedo acordar. Me conformo con recibir una parte del todo. Y por lo tanto, esa parte no recibida yo no puedo reclamarla. En materia laboral sí lo puedo hacer. Es decir, este criterio se reproduce en materia de consumo y de uso. Es decir, lo que ha dicho que la relación, lo que la jurisprudencia de la Corte ha definido como relación de consumo, es que hay una parte que domina las condiciones, las cualidades y las características de lo que se ofrece. Y hay una parte que recibe eso sin participar en ese proceso. Es decir, es un agente pasivo. Es decir, yo no controlo cómo se hizo la comida en un restaurante, no controlo qué características y qué calidad tienen los empleados o el chef que está a cargo de ese lugar, etcétera. Todo eso se me ofrece por el dador, en este caso, de lo que va a consumirse. En cambio, yo, como receptor, soy un receptor pasivo que no intervengo en ese proceso y no lo conozco. Y en eso constituye mi debilidad. Es decir, la jurisprudencia ha incorporado, por ejemplo, dentro de la relación de consumo, el tema de el contrato de peaje. Entonces, el concesionario es el que conoce expresamente las condiciones de la ruta, los lugares en que la ruta está más transitable o menos transitable, las diferentes dificultades que pueden presentarse en determinadas zonas o regiones de esa ruta a transitar, etcétera. Yo simplemente ingreso y sello un contrato de peaje simplemente pagando el valor del mismo en una garita. Y como ustedes sabrán, eso dura unos pocos segundos. Es decir, que yo no recibo información de ninguna naturaleza y es posible que hago 10 kilómetros y me encuentro con que una mano de la ruta se encuentra interrumpida, con las dificultades o los peligros que eso puede generar. Entonces, las relaciones de consumo o las relaciones de uso generalmente tienen esta característica, la relación de consumo. La relación de consumo establece una parte que fija las condiciones y otra parte que solamente adhiere a ellas, es decir, lo que se llama contratos de adhesión. Esto ustedes lo pueden trasladar a todo tipo de relación de consumo y uso. Tienen un contrato con una empresa de celulares respecto a una marca determinada, a una empresa dadora del servicio. Bueno, la empresa le dice cuánto va a costar, qué características, etcétera, etcétera. Le da o le quita de acuerdo a su propia decisión. No lo consulta con el usuario. No tiene ninguna consulta con el usuario.
el Estado le habilita un aumento, del valor, ya está. Entonces uno tiene que pagar. No puede decir, no, a mí me parece excesivo por las características del servicio. Es decir, yo tengo una participación como usuario, ¿eh? O como consumidor pasiva. ¿Eh? Yo voy a un supermercado, compro, qué sé yo, un kilo de queso mantecoso, pero yo desconozco las calidades y las condiciones de ese producto. Es responsabilidad de quien me lo vende el garantizar que ese es un producto en buenas condiciones. Y entonces acá entramos en las relaciones de consumo que significan. Bueno, justamente entre la información, una es la obligación de información, en primer lugar, es decir, debe informarse adecuadamente en este tipo de relaciones, recibir la necesaria y adecuada información. Es por eso, por ejemplo, que en general en los productos alimenticios, hoy por hoy existe toda una batería informativa respecto a las características, a si puede ser utilizado por celíacos o no, si tiene tanto tenor graso, etcétera, etcétera. Todo eso ¿eh? Se incorpora en la información del producto y en definitiva es una de las obligaciones centrales ¿eh? De la relación de consumo. El consumidor, el usuario tiene derecho a la información. Otro derecho que le garantiza la Constitución es el derecho de seguridad. Es decir, yo no puedo ingerir un alimento en un restaurante y luego sufrir una intoxicación. Debo tener la seguridad de que voy a consumir sin consecuencias negativas para mi salud. Lo mismo sucede, otro ejemplo, la relación de peaje. ¿eh? El concesionario tiene la obligación de garantizar mi arribo con seguridad. Es decir, la Corte ha dicho en este aspecto particular que lo ha analizado, de que no es solamente la seguridad de quien celebra el contrato, es decir, quien paga el peaje, que en general es el conductor, y celebra el contrato, sino en relación a la totalidad de los transportados en ese medio, por ejemplo. Y que a la vez esta relación de seguridad es una obligación de carácter general en las relaciones de consumo. Por ejemplo, la Corte lo ha analizado en relación a los accidentes con animales sueltos. ¿eh? Y ha dicho que la simple advertencia, la simple cartelería que dice, bueno, en general en las rutas está, si ve animales sueltos, denúncielo, o una advertencia genérica que diga, bueno, en los próximos 10 kilómetros puede haber animales sueltos, evidente no exime de responsabilidad, porque es lo que se llama en el derecho civil una obligación de resultado. Es decir, no es una obligación de medio, es una obligación de resultado. Yo tengo el derecho de llegar con seguridad al destino. Y si eventualmente la situación de afectación de esa seguridad se debe a la responsabilidad del concesionario, por ejemplo, una mala señalización de la ruta, ¿eh? Una cuestión de la existencia de animales sueltos en una ruta, etcétera, son de responsabilidad del concesionario. Entonces, esto establece también que hay una relación de seguridad, un derecho a la información, que debe ser una información exacta, una información veraz. Esto también eh, refleja la situación de que si la información no es veraz, ¿eh? Se vulnera este principio. No solamente va a haber una información adecuada, sino una información veraz. Si después el producto no responde a las calidades informadas, ahí hay una responsabilidad del productor y del dador de ese producto como consecuencia de la relación de consumo que quien lo ha adquirido ha generado. Por ejemplo, en un supermercado. Esa relación de consumo, donde se ha generado, bueno, se ha materializado a partir de que
yo compré determinados productos y pagué el ticket respectivo. Bueno, hay una relación contractual. Esa relación contractual tiene características particulares. Entonces, seguridad, información veraz y adecuada son algunas de las obligaciones que el artículo 42 está estableciendo. Libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno son las otras características. Bueno, la libertad de elección es un tema que está vinculado con otro que se desarrolla en el segundo párrafo, que es el tema de asegurar la competencia. No hay libertad de elección si no hay competencia. Entonces, habla de la segunda parte de los llamados monopolios naturales o legales. En la Argentina, por ejemplo, de los 90, cosa que sigue hasta la actualidad, pero que lentamente ha dejado de ser utilizado por el público, la telefonía fija, por ejemplo, fija un monopolio legal. Es decir, cuando en los 90 se otorgó, se concesionó a empresas privadas el servicio telefónico, se dividió el país en dos partes. Es decir, del centro al norte era Telecom, del centro al sur Telefónica Argentina. Por lo tanto, si yo quería tener un teléfono fijo, solamente podía contratar con Telecom, como Telefónica Argentina, no con Telecom. ¿Por qué? Porque estaba distribuido en mitades el país, que es la situación particular de Mar del Plata. Y a la vez la capital federal también estaba dividida en dos partes, una para Telecom y otra para Telefónica Argentina. Entonces eso genera lo que se llama un monopolio legal. Es decir, la ley de concesión establecía un monopolio, una única empresa prestadora del servicio. Bueno, entonces la Constitución va a establecer de parte del Estado la obligación de controlar esos monopolios legales, ¿no? O naturales, si solamente un dador de un producto tiene el monopolio de la explotación de ese producto natural. Y entonces hablamos de lo que llaman monopolios naturales. Eh, en esos contextos, evidentemente la Constitución determina que si no hay un adecuado derecho a elección, porque el tema de la elección y el tema de la competencia, sobre todo, es un factor importante que es controlado por el Estado. Pero a veces ese control, bueno, o no es lo suficientemente efectivo por parte del Estado, o en algunos casos se ha habilitado, como pasó en las líneas telefónicas, por ejemplo, en el cual la empresa Claro absorbió otra empresa que ya estaba en el mercado, y por lo tanto de 4 empresas prestadoras del servicio celular ahora hay 3: Personal, Movistar y Claro. Por lo tanto, eso reduce las condiciones de las posibilidades de elección. Por eso hay cuestiones que están interrelacionadas entre sí. Una, el control por parte del Estado de los monopolios naturales y legales, y por el otro lado, asegurar las relaciones de competencia. Es decir, que los procesos de concentración, en definitiva, empresarial, cosa que es una realidad del capitalismo concentrado de la era actual, de la globalización, genera justamente como consecuencia la afectación del derecho de elección, que es uno de los derechos que justamente tiene el consumidor y el usuario. Y cuarto derecho es las condiciones de trato equitativo y digno, que es otra cuestión que afecta, digamos, los derechos de las personas. Es decir, eso lo habrán vivido muchos. Es muy fácil asociarse a una empresa celular para adquirir el servicio, pero no es tan sencillo desprenderse de él, es decir, querer cambiar. Muchas veces eso
no resulta tan sencillo ni está tan facilitado, y mucho menos el reconocimiento de responsabilidad indemnizatoria o reparatoria si como consecuencia del servicio yo he recibido un daño o un perjuicio empresarial por parte de la empresa. Esto es una cuestión que a la vez el sistema legal y ha tratado específicamente, porque una de las cuestiones que exige el artículo 42 al Estado es justamente el facilitar el acceso a la justicia, y fundamentalmente ese acceso a la justicia tiene que ver con lo que se llama una justicia administrativa, que son la las defensorías de consumidores y usuarios, que generalmente, por ejemplo, como sucede en la provincia de Buenos Aires, están en manos de las municipalidades de la provincia. Lo que pretenden es una relación directa entre la empresa, una relación directa entre la empresa y el usuario para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente hay una situación de desigualdad en la cual efectivamente muchas veces un mal servicio no genera un enorme perjuicio económico, y a la vez poder reclamar justamente contra ese perjuicio, si uno debe recurrir a la instancia judicial clásica, tradicional, bueno, eso representa gastos, etcétera, que terminan desalentando la posibilidad de reclamar. Es decir, cuando se trata de pequeños daños menores, bueno, ¿qué sucede? Bueno, uno termina no reclamando. Bueno, la posibilidad de que eso no suceda es justamente la posibilidad de recurrir a estas instancias administrativas que son gratuitas. Y por lo tanto el usuario puede procurar una reparación de un daño sufrido, aunque este no sea de carácter importante, pecuniariamente hablando. Y además evita el engorro de una instancia de carácter judicial. Por otro lado, las leyes medioambientales sobre derechos de consumidores y usuarios, en este caso, han ampliado las atribuciones de estos órganos administrativos, en la medida en que no solamente tienen una función de procurar la conciliación entre las partes, que era el origen de estos trámites, sino también aplicar multas y aplicar sanciones, o ordenar el pago de reparaciones consecuencia de estas situaciones conflictivas en materia de uso o consumo. Por otro lado, como ya lo dije, se habla de la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, y luego a la calidad y eficacia de los servicios públicos, que son también otro aspecto que integra este derecho, es decir, la eficacia y calidad de los servicios, que justamente, sobre todo frente a las situaciones de monopolio legal o natural, solamente queda en manos del Estado, porque el usuario no tiene una opción, no puede castigar a la empresa que da un mal servicio modificándose a otro cuando existe un monopolio legal. Entonces la única manera en que se pueda determinar esa responsabilidad y en última instancia el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios depende centralmente de parte del Estado. Es decir, hay un monopolio legal también en la concesión de rutas, es decir, cuando hay una concesión es una única empresa que ofrece, que tiene la concesión de esa ruta, y por lo tanto es la única responsable no solamente de los daños y perjuicios que se generan, sino del cumplimiento de los contratos celebrados con el Estado respecto al mantenimiento, a la cartelería, a las condiciones de tránsito, a las obligaciones de recapado o de bacheo de la ruta, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso
si no hay intervención del Estado, si el Estado mira para otro lado, lamentablemente, cosa que a veces sucede en la práctica, advertimos rutas que no están en las condiciones deseables para ser transitadas a pesar de que se paga peaje. ¿Por qué? Bueno, porque no es el usuario que va a ejercer ese control, debe ser el Estado. Entonces, el control de calidad y de eficacia del servicio es fundamental. Sobre todo, vuelvo a insistir, en que muchos de esos servicios están en manos de empresas que ejercen monopólicamente el mismo, es decir, que no hay competencia, no hay alternativa y no hay otra forma de recurrencia. Y por ende el rol del Estado es central. Y en la Argentina así ha sucedido muchas veces, cuando el Estado cede esa obligación, ¿qué pasa? Y los servicios se deterioran, ¿eh? No hay renovación de las instalaciones, etcétera, etcétera. Justamente no va a ser el usuario, sino el Estado el que debe ejercer ese control. Y luego también, como en materia medioambiental, es el tema de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y la educación para el consumo, que es otro de los factores fundamentales, ¿no? Educación para el consumo. Por otro lado, se habla de la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Esto es una organización fundamental porque, por ejemplo, en materia de servicios públicos, además se incorpora, además de las asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores, se incorpora además el desarrollo de asambleas informativas, es decir, con participación de esas asociaciones o de los usuarios en general. Si bien, como ha pasado, por ejemplo, no tan alejado en la primera etapa del gobierno anterior, del ingeniero Macri, se hicieron una serie de aumentos de servicios públicos sin convocatoria de las asambleas. Entonces, el Poder Judicial, a través de la sentencia de la Corte Suprema, determinó la nulidad e ineficacia de sus aumentos y la necesidad del desarrollo de esas asambleas. Pero, si bien hay una obligación de desarrollo de esas asambleas, previas a los aumentos, la debilidad del sistema legal actual es que lo resuelto en esas asambleas no resulta obligatorio para el Estado, es decir, que lo que ha sucedido en la práctica. Se celebran las audiencias y luego el Estado fija el aumento que cree conveniente, a pesar de que el resultado de la asamblea haya sido negativo, en el sentido de que mayoritariamente rechaza esos aumentos o le fija condiciones. Entonces, bueno, pero esto ya va generando un mecanismo también que lo vimos cuando hablamos también de los derechos políticos, es decir, de un nivel de participación social. Entonces, ese nivel de participación no solamente está garantizado a través de la consulta popular vinculante, no vinculante o la iniciativa popular, sino también a través de la participación en las asambleas de consumidores y usuarios frente a posibles aumentos de los servicios públicos. Y sobre todo, la Constitución habilita la creación de instituciones, de organizaciones que particularmente tienen esta función de defensa de los consumidores y usuarios y que han ejercido en la práctica una función sumamente importante de control. Es decir, gran parte de los reclamos y la demandabilidad que se ha llevado adelante en esta materia se debe a la iniciativa de estas asociaciones protectoras, que tiene, vuelvo a insistir, una infinidad, porque las relaciones de consumo y de uso son cotidianas y amplísimas. Entonces, también, por ejemplo, tarjetas de crédito, gastos administrativos de las tarjetas de crédito, bueno, todo eso muchas veces, o cuentas corrientes, es decir, de la incorporación de determinados ítems por los bancos que se consideran abusivos
o excesivos. Bueno, muchas de esas situaciones han podido ser defendidas adecuadamente por estas asociaciones, porque vuelvo a insistir, muchas veces para la persona individualmente afectada, y bueno, representa, quien sabe, pagar 300 pesos más por mes, 400 pesos más por mes, y en última instancia eh, no representan una gran envergadura patrimonial, pero para el banco que tiene miles de tarjetas o miles de cuentas, imagínense esos 200 o 300 pesos lo que representa como ingreso ilegítimo para esas, esas relaciones de consumo. Que vuelvo a insistir, son relaciones de la vida cotidiana. Una parte importantísima de nuestra vida cotidiana está marcada por estas relaciones de consumo. Bueno, la legislación establecerá los procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Es decir, esto tiene que ver centralmente en la cuestión de los monopolios, ¿no? Naturales y legales. La necesidad de que las asociaciones y las provincias participen de los órganos de contralor, de los servicios de gas, de electricidad, telefonía fija, etc. Todos esos órganos deben existir y deben ser eficaces y deben garantizar la participación no solamente del Estado Nacional, sino de las provincias y de las asociaciones de consumidores y usuarios. Eh, Finalmente, para cerrar esta parte de los llamados derechos colectivos, vamos a hacer referencia a lo incorporado por el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es el tema de las garantías. Uno de los problemas centrales, que lo expliqué al introducirnos en este capítulo, uno de los problemas centrales es quién puede demandar, por qué medios y ante quién demanda. Uno de los problemas fundamentales de los derechos colectivos, o lo que el artículo 43 denomina de incidencia colectiva, derechos de incidencia colectiva, es que la titularidad es colectiva, no es individual. Entonces ustedes saben perfectamente que los llamados derechos subjetivos, solamente puede demandar el sujeto afectado, efectivamente por esa situación que lo ha agraviado o lo ha perjudicado. Solamente. En cambio, en los derechos colectivos, como el perjuicio colectivo, esa demandabilidad se amplía y entonces es quién puede demandar. Di algunos ejemplos en los cuales la Corte tuvo una visión restrictiva, por ejemplo, diputados que reclamaban frente a una situación de privatización del servicio público nacional, que era la aviación de bandera. Por ejemplo, la Corte dijo que los diputados no tenían esa representación. Cuando colegios profesionales reclamaron por la modificación del régimen impositivo a través de la inclusión del monotributo aplicado a las profesiones liberales, muchos reclamaron esa problemática. ¿Qué dijo la Corte? Que era un problema individual de cada uno de los asociados y no un problema de carácter colectivo. Por lo tanto, todo eso va generando una serie de conflictos y de limitaciones que el artículo 43 pretende zanjar. En primer lugar, porque va a reconocer expresamente lo que se denomina amparo colectivo. Es decir, que el medio para demandar colectivamente es el amparo, expresamente. ¿Y quién puede interponer ese amparo? Es decir, porque a la vez, en la medida en que la Constitución así lo fija, entonces ya no hay reproches formales para la procedencia del amparo. Si es
la situación de prueba compleja, etcétera, bueno, podría eventualmente declarar la improcedencia del amparo, esto en el caso particular de los derechos colectivos, medioambientales, derechos de consumidores y usuarios, es decir, medio ambiente, y otros derechos de incidencia colectiva, además del tema de discriminación, lo va a incorporar como medios adecuados a ser reclamados judicialmente a través del amparo. Entonces ese es un tema que ya no se puede discutir constitucionalmente. Si yo lo que pretendo es hacer una denuncia medioambiental, si yo lo que pretendo hacer es una denuncia en relación a derechos de consumidores y usuarios, si yo pretendo hacer una denuncia ante la justicia de otros derechos de incidencia colectiva, además de los dos nombrados anteriormente, el medio habilitado por la Constitución es el amparo. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha habilitado lo que se denomina el habeas corpus colectivo, que no estaba expresamente reconocido en el artículo 43, pero que por vía interpretativa la Corte Suprema extiende a el habeas corpus. Es decir, que cuando lo que se está afectando es el derecho a la libertad y a las condiciones de detención. Entonces, si hay una situación de afectación colectiva, entonces hay la posibilidad de presentar un habeas corpus también. Es decir, que actualmente, por disposición de la Constitución, existe lo que se llama el amparo colectivo y por disposición jurisprudencial, porque es la creación pretoriana, el habeas corpus colectivo. Y ya definí en la introducción de esta bolilla cuando entendemos que hay un derecho colectivo por su naturaleza, un derecho colectivo de afectación subjetiva, es decir, afectación subjetiva colectiva, o cuando los casos en que la ley específicamente determine que se trata de un derecho colectivo. Entonces, frente a esas circunstancias, procede el amparo colectivo o el habeas corpus colectivo de acuerdo al derecho que entendamos afectado. Ahora bien, además de establecerse el medio, se establece en el artículo 43 quién puede demandar. Entonces hay tres habilitados a demandar inicialmente por el artículo 43. Defensor del pueblo de la nación, es decir, que el defensor del pueblo de la nación puede plantear judicialmente una cuestión colectiva, aunque no lo afecte a él personalmente, no tenga ningún tipo de afectación, simplemente por su condición de defensor del pueblo, defensor del pueblo de la nación. Las asociaciones cuyo objeto social sea la defensa de estos derechos colectivos o el afectado. Entonces hay tres sujetos que claramente define la Constitución: defensor del pueblo de la nación, asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, o medioambientales o de otros derechos colectivos, o finalmente el afectado directo por esa situación. Cuando la demanda es interpuesta por el defensor del defensor del pueblo de la nación o por las asociaciones con fines de defensa de esos derechos colectivos, uno de los efectos que tienen este tipo de acciones que los diferencia de los juicios por derechos colectivos es que generan efectos erga omnes, es decir, a todos los afectados en general. La Corte Suprema,
justamente en estos casos en los cuales se pretendió durante el año 2015, 2016, el 2015, principio del 2016, aumentar las tarifas, a la vez frente a las demandas de las asociaciones, dijo que había que determinar cuál es el objeto social, si es un objeto amplio o es un objeto restringido. Por ejemplo, si la empresa está, si la asociación está destinada a la defensa de los consumidores domiciliarios, que fue ese caso, entonces la sentencia va a afectar o va a beneficiar en este caso, es decir, la no aplicación del aumento, a todos los consumidores domiciliarios exclusivamente, pero no a los consumidores industriales, porque la asociación que impulsó la acción tenía como objeto social exclusivamente la defensa de los usuarios domiciliarios. Si la asociación hubiera tenido como objeto social la defensa de los usuarios domiciliarios e industriales, la sentencia hubiera abarcado a la totalidad de esos usuarios. Si no, la Corte lo que ha dicho es que si está restringida la representación y esa acción ha sido llevada adelante por la asociación, su resultado, es decir, la sentencia, solamente va a alcanzar al sector representado por esa asociación. Pero una de las consecuencias que la acción colectiva genera, salvo cuando la interpone exclusivamente el afectado, que entonces en este caso los efectos podrían no tener un efecto erga omnes amplio, pero una diferencia de la acción colectiva en general con las acciones subjetivas es que justamente las acciones colectivas pueden generar efectos erga omnes, es decir, abarcar situaciones de quienes no han participado en forma expresa e individual en el proceso judicial. Este también es un cambio de la acción colectiva. Entonces, evidentemente, acá tenemos que la Constitución fija un medio, que es el amparo, que la Corte ha extendido también a la posibilidad del habeas corpus, siempre y cuando hablemos de derechos de medio ambiente, derechos de consumidores y usuarios o derechos de incidencia colectiva en general. Que quienes pueden interponer esa demanda inicialmente es el defensor del pueblo de la nación, son las organizaciones no gubernamentales destinadas a la defensa de esos derechos colectivos o los afectados por la vulneración de ese derecho colectivo. Por otro lado, en las acciones colectivas, tanto de amparo como de habeas corpus, la Corte Suprema ha entrado a precisar qué se puede requerir y qué no se puede requerir. Entonces, se pueden requerir cuestiones que tienen que ver con la afectación colectiva, pero no con la afectación de tipo individual. Es decir, por ejemplo, en el habeas corpus que dio origen al reconocimiento de esta vía procesal colectiva, la Corte eran personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires y los efectos que sufrían. Entonces había efectos colectivos, como eran las consecuencias sobre la salud, sobre la seguridad, sobre las condiciones de alojamiento, que en última instancia eran comunes no solamente a quienes estaban alojados, sino posteriormente a quienes fueran alojados en esos lugares. Entonces hay una afectación de carácter colectivo. En cambio, por ejemplo, dijo, si la persona requiere de un tratamiento específico en materia de salud por su condición particular, por ejemplo, es portador de SIDA, por ejemplo, o tiene una enfermedad determinada, o eventualmente pedir la posibilidad de ser escarcelado, por ejemplo, o que se le otorgue la libertad condicional,
no son objetos propios de la acción colectiva. Es decir, que el objeto procesal debe estar vinculado con los efectos o las consecuencias colectivas que eso que se denuncia produce, pero no de carácter individual. Lo mismo en materia medioambiental, lo que ha dicho es que hay que procurar, bueno, resolver por la acción colectiva los efectos colectivos propios de la contaminación, pero las afectaciones individuales a la salud, por ejemplo, no pueden reclamarse por una acción colectiva, sino por una acción de carácter individual subjetivo, porque esa salud se afecta en el caso concreto de un modo determinado, que no se repite con el resto de las personas. Entonces, también la Corte ha comenzado a circunscribir qué es propio de la acción colectiva y qué de la acción individual en materia de habeas corpus o en materia de amparo. Hablamos del medio procesal común o lo que requiere otras formas de reclamación por fuera del amparo o por fuera del habeas corpus. Y por otro lado, incluye la posibilidad de el efecto erga omnes, la posibilidad del efecto erga omnes. Por otro lado, eh, esta característica va marcando de alguna manera una excepción al clásico sistema de control judicial, efectos de la sentencia y ámbito o objeto del proceso en la materia colectiva. Entonces, el artículo 43 ha definido claramente esta cuestión, o por lo menos le ha dado un principio de solución. Respecto a la demandabilidad, además, lo que se ha discutido, por ejemplo, Quiroga Lavie sostuvo en el momento mismo de la reforma, y tiene una obra que se llama justamente El amparo colectivo, donde afirma que una persona individualmente puede reclamar además en forma colectiva, es decir, incluir en la demanda, es decir, que como se trata de un derecho colectivo, no necesariamente requiere del impulso de un defensor del pueblo o el impulso de una asociación que representa los intereses de los consumidores y usuarios o de la defensa del medio ambiente o de otros derechos de incidencia colectiva, sino que un individuo puede demandar colectivamente y puede demandar por sí como afectado directo, pero también en representación de otros afectados en la medida de que el derecho, que es objeto de la acción judicial, es de carácter colectivo. Bueno, esto está, digamos, mucho más discutido. En general, la posición de Quiroga Lavie está más aislada en la doctrina constitucional de lo que está la posición que restringe, digamos, a estos tres enunciados del artículo 43 la posibilidad de demandar, aunque ya la Corte Suprema de Justicia en el caso Berbinsky, que justamente es donde reconoce el habeas corpus colectivo, Berbinsky participa en esa demanda como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, va a admitir la posibilidad de que una organización de esta naturaleza, que vela en general por el respeto y la protección de los derechos humanos, tiene competencia suficiente para llevar adelante una demanda habeas corpus colectivo en defensa de las personas detenidas en comisaría de la provincia de Buenos Aires, aunque no tuviera un interés directo, un interés inmediato. Con lo cual también, de algún modo, la Corte, el concepto de asociación, lo ha extendido en la medida en que, bueno, el concepto de defensa de incidencia colectiva estaría dado mucho más allá de la cuestión de los usuarios o consumidores y medio ambiente. Y que una organización que en definitiva vela de un modo colectivo o general por determinados derechos también quedaría habilitada para demandar.
pero no se ha llegado, digamos, a este concepto de amparo colectivo en el sentido descrito por Quilo Garavie, en la cual un individuo puede reclamar por la afectación sufrida por él y sufrida por otros en las mismas condiciones. Eh, bueno, para cerrar este módulo, debemos decir que el sistema internacional y de la creación de las organizaciones internacionales de derechos humanos, tanto interamericano como de Naciones Unidas, han reconocido determinados derechos que se entienden son derechos colectivos, derechos de los pueblos. El primero y fundamental, que es el derecho a la paz. Es decir, la preservación de la paz fue en definitiva el motivo o la razón de ser de la creación de las Naciones Unidas en 1945 y poco tiempo después de la Organización de Estados Americanos, de las cuales dos organizaciones internacionales, de las cuales la Argentina forma parte. Es decir, evitar, por regla general, una tercera guerra mundial. Sin perjuicio de ello, el órgano particular de las Naciones Unidas destinado a garantizar esa paz mundial es lo que se denomina el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es una organización que está estructurada de un modo no democrático en la medida en que hay 5 estados que tienen derecho a veto. China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Son los 5 estados que tienen veto, derecho a veto. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad por mayoría pueden ser vetadas por cualquiera de estos 5 países. Y por lo tanto, hoy por hoy, digamos, en un proceso de reestructuración de la Organización de Naciones Unidas, esto se considera, digamos, una rémora propia de otra etapa, ¿no? En general, eh, sobre todo lo que era en ese momento el derecho a veto de Estados Unidos y el derecho a veto de la Unión Soviética, actualmente tiene Rusia, representaba que muchas decisiones que podían afectar a uno u otro país terminaban siendo vetadas por uno o por otro, y finalmente en ese contexto se dirimía el conflicto, digamos, de la llamada Guerra Fría, de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de finalizada la segunda Guerra Mundial, y que al desaparecer la Unión Soviética y eventualmente esa disputa cesar, bueno, se está pensando seriamente en la posibilidad de generar un mecanismo más democrático de funcionamiento del Consejo de Seguridad. Porque en general, por ejemplo, el Consejo de Seguridad es el que ha ordenado lo que se llama la presencia de los cascos blancos en distintas zonas de conflicto, que se consideran que son fuerzas armadas de terceros estados, pero que tienen como función garantizar el cese de la confrontación o la llegada de la ayuda humanitaria, etcétera. O fue a través del Consejo de Seguridad, por ejemplo, que se decidió la creación de determinados tribunales internacionales posteriores a Nuremberg, tribunales internacionales con el fin de juzgar ciertas violaciones de derechos humanos en un contexto, como fue los tribunales
internacionales de la ex Yugoslavia que regulaban o que investigaban y sancionaban los delitos del derecho internacional producidos durante la década de los 90 en la guerra, digamos, que se llevó adelante por distintas nacionalidades en la ex Yugoslavia o en países africanos como es el caso de Sierra Leona, por ejemplo, donde el juzgamiento de estas conductas provino de la decisión del Consejo de Seguridad. Pero a su vez, los organismos, hay tratados en los sistemas internacionales vinculados con la solución pacífica de los conflictos, que es una derivación de este derecho a la paz, es decir, procurar de que los conflictos se resuelvan de un modo pacífico. Por supuesto que a veces esos tratados, como dependen de la voluntad política, a veces no tienen los resultados esperados. El caso particular lo sufrió la Argentina con respecto al tratado de asistencia recíproca conocido como TIAR y que se pretendió su aplicación durante la guerra de Malvinas, pero que justamente frustró los Estados Unidos en la medida en que se asoció con Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, el TIAR que pretende, bueno, que todos los países, si un territorio de un país latinoamericano es atacado, el resto de los países de la Organización de Estados Americanos que han suscrito el tratado se asocian para la defensa de ese territorio. Bueno, en el caso particular, jugaba si las Malvinas constituían territorio nacional o no, y por el otro lado la actitud claramente favorable a Inglaterra que llevó adelante los Estados Unidos durante ese periodo como el país, digamos, más importante de la región. Por eso muchas veces esos sistemas también dependen en su aplicabilidad de la voluntad política de los estados y muchas veces aunque existiendo se pueden frustrar. Pero el derecho a la paz sigue siendo un derecho básico, fundamental del sistema internacional. Es decir, una finalidad central y fundamental es preservar la paz, aunque esa preservación de la paz, por lo que expliqué antes, tiene sus limitaciones y tiene sus condicionamientos. Sobre todo, tanto en el sistema de Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad como en el sistema interamericano a través del Tratado del TIAR, de asistencia recíproca. Por otro lado, otro de los derechos fundamentales que ya reconocido en una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, el derecho a la paz está en los tratados constitutivos de las Naciones Unidas y de la OEA. En cambio, el derecho al desarrollo es un derecho que está reconocido como tal por una declaración de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha establecido este derecho al desarrollo. Este derecho al desarrollo fue también uno de los derechos que dieron origen al sistema internacional de estados, sobre todo el de Naciones Unidas, de las Naciones Unidas con mayor preponderancia, pero que se ha ido distorsionando en el tiempo. Es decir, la creación de dos organizaciones que hoy tienen una muy mala fama, tuvieron su origen inicial en esta finalidad: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. ¿Cuáles eran las finalidades que tenían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Justamente distribuir recursos de los países desarrollados en los países que el sistema internacional denominaba en desarrollo. Entonces, poder facilitar el desarrollo de
de aquellos países a través de la administración de recursos que los países más desarrollados proveían al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para la generación de créditos, generación de préstamos internacionales para favorecer el desarrollo. Lamentablemente esto con el tiempo se fue distorsionando y sobre todo en estas últimas décadas, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, en menor medida el Banco Mundial, pero el Fondo Monetario Internacional no solamente facilita esos recursos, sino que impone políticas, es decir, impone en general políticas de ajuste que, bueno, tienen la fachada de querer garantizar la devolución del crédito por parte del Estado respectivo, pero que en general tienen una incidencia política, es decir, y a veces generar condiciones, es decir, lo que sucedió en el caso particular de la Argentina durante el macrismo, donde se adoptó una deuda que hasta vulneraba los límites mismos estatutarios del Fondo Monetario Internacional y por supuesto genera en el Estado deudor toda una serie de condicionamientos futuros vinculados con el pago de esa deuda. Es decir, que eso ha perdido, digamos, el sentido originario, en la práctica concreta se ha perdido en el sentido de que el rol del Fondo Monetario Internacional ya no es un rol de fomento del desarrollo, sino un rol político mucho más circunscrito, mucho más dirigido y además con controles efectivos sobre el Estado, es decir, la permanencia de lo que se denomina en los territorios nacionales de las delegaciones del Fondo Monetario que hacen un seguimiento estrecho de las políticas estatales del gobierno. Entonces esto también lo voy a asociar con un tercer derecho colectivo que también tiene una larga tradición en el sistema internacional de derechos humanos. Pero para cerrar esta parte, hay que decir que dentro del marco de protección de los derechos humanos y de los órganos de protección, el tema de la distribución del ingreso ha sido siempre un problema de seguimiento. ¿Por qué? Porque además es un fenómeno que afecta al desarrollo. ¿Cuál es el fenómeno actual? Es el de la concentración, es decir, que el mundo en general establece que el 20% de la población mundial se queda con el 80% del Producto Bruto Mundial, es decir, que la riqueza que produce el mundo se la apropia el 20% de la población y que el 80% restante de la población se distribuye el 20% de la producción de riqueza mundial. Este proceso de concentración que sigue generándose, que es una característica del proceso de globalización y que además se corrobora con el permanente análisis de la distancia que hay entre el que más gana y el que menos gana, si cada vez la distancia es mayor, justamente como consecuencia de ese proceso de concentración, hace que la distribución del ingreso resulte siempre un motivo de preocupación y de seguimiento, porque uno de los efectos justamente que están conspirando contra el desarrollo es justamente esta distribución inequitativa del ingreso. Y esta distribución inequitativa del ingreso va generando dificultades para los procesos de desarrollo de los países y los va cada vez condicionando más a la voluntad de aquellos que concentran el poder económico. Como decía, este tema del rol de los organismos internacionales de crédito, por ejemplo, y en particular de las Naciones Unidas, están afectando un tercer derecho tradicional de la política y de derechos colectivos
en las organizaciones internacionales, que es el derecho a la libre determinación. ¿Qué significa derecho a la libre determinación? Que cada país puede darse dentro de determinados contextos muy generales, como en este caso es respeto al sistema democrático, ¿eh? y respeto a los derechos humanos como dos reglas básicas o generales, puede darse su propia política de organización institucional, políticas sociales, económicas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, es decir, que la libre determinación no solamente es una libre determinación política, es decir, que dentro de un Estado, en el marco de elecciones libres, el que accede al poder tiene el derecho a determinar, digamos, el horizonte político, social, económico de un país en el marco de esa libre determinación, sino que el resto de los estados tienen la obligación de respetar esos límites y por lo tanto respetar lo decidido. Bueno, esto también, el proceso de libre determinación, lamentablemente ha ido sufriendo eh, severas limitaciones. Severas limitaciones porque evidentemente, por ejemplo, una de esas limitaciones, basado en que se trataría de gobiernos no democráticos, no respetuosos de los derechos humanos, etcétera, etcétera, son los embargos económicos, de los cuales para Latinoamérica el caso típico es Cuba, donde lleva décadas de embargo económico sostenido por los Estados Unidos. Entonces eso condiciona la libre determinación, porque condiciona las decisiones del propio Estado en materia económica, en materia social, en materia política. Entonces también los estados más poderosos, más fuertes, generan condiciones, limitaciones a la práctica concreta de la libre determinación. Los embargos económicos, por ejemplo, son una de las características que se han aplicado para, sobre todo, limitar, neutralizar, encorsetar determinados gobiernos que para los sectores dominantes o más poderosos resultan molestos, inadecuados, inconvenientes, sobre la base de genéricamente establecer que son dictaduras, que no son gobiernos democráticos, o que no son gobiernos respetuosos de los derechos humanos. Entonces, ese mundo, digamos, se ha complejizado mucho más y lo que en un momento fue uno de los leitmotiv de la creación de Naciones Unidas, es decir, el respetar la libre determinación de los pueblos, es decir, que los pueblos elijan sus gobiernos, sus gobernantes, sus propias políticas, hoy eso está muy fuertemente condicionado por distintos mecanismos, los embargos económicos, los controles que ejerce el Fondo Monetario Internacional y las políticas que en definitiva impone para llegar a un arreglo, para llegar a un acuerdo con el país deudor. Bueno, todo eso genera condicionamientos ciertos que afectan realmente la libre determinación de los pueblos. Entonces hoy toda esa situación se ha complejizado mucho más en la medida en que el derecho a la paz no ha impedido desde la creación de las Naciones Unidas que lo que se denomina el desarrollo de guerras de baja intensidad, que en la época de la Guerra Fría tenían un sentido político ideológico, como es el caso de la guerra de Corea en la década del 50, la guerra de Vietnam entre los 60 y los 70, es decir, 1965, la guerra de Vietnam, por ejemplo. Bueno, son algunos de estos ejemplos. Pero actualmente esto se ha agudizado mucho más en el mundo global, en el enfrentamiento, digamos, entre Occidente y Oriente, ¿no? Entre el
mundo occidental cristiano con el mundo musulmán, tomándolo, digamos, como uno de los factores de amenaza para la democracia. Y entonces todo eso justificó guerra, bombardeos, la ocupación de Irak, por ejemplo, bajo la aducida existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron detectadas como tales y que en definitiva fue utilizado como una excusa por los Estados Unidos e Inglaterra principalmente, que son los que lideraron la invasión de Irak, por otras razones y fundamentalmente razones económicas que tenían que ver con el petróleo. Entonces, evidentemente todo esto ha hecho que estos derechos colectivos a la paz, a la libre determinación y al desarrollo en el mundo global actual estén severamente afectados por distintos frentes. Bueno, vamos a dejar acá, nos vamos a ver en la próxima clase, el lunes próximo. Hasta el lunes. Muchas gracias.